Mi primo me usó como garante de un préstamo y desapareció dejándome la deuda. Mi propio primo vendió nuestra hermandad por una firma, y cuando el banco llamó a mi puerta para quitarme hasta la cama, él ya estaba brindando con mi dinero a miles de kilómetros de distancia. Me dejó una deuda millonaria y una familia que me llamó exagerado por exigir justicia, pero no sabían que quien usa la sangre como escudo para estafar, termina desangrado por su propia codicia. Esta es la historia de cómo perdí mis ahorros y mi fe en la familia, solo para descubrir que la verdadera riqueza es vivir sin deudas y sin traidores a mi mesa. Ramiro no era solo mi primo, era el hermano que la vida me dio por accidente. Crecimos en el mismo barrio, compartimos el mismo pupitre en la primaria y hasta nos cubríamos las espaldas cuando hacíamos alguna travesura de adolescentes. Mi tía Elena, su madre, siempre decía que éramos uña y mugre. Yo, con un carácter más tranquilo y metódico, me convertí en ingeniero civil. Él, con su labia inagotable y su carisma de vendedor de espejitos, siempre estaba saltando de un negocio revolucionario a otro. A lo largo de los años, Ramiro siempre tuvo problemas de dinero. Nada grave, o eso pensaba yo. Siempre le faltaban unos pesos para la renta, o se le olvidaba pagar el servicio de luz, y yo, con la billetera abierta y el corazón de pollo, siempre lo ayudaba. Gracias, primito, eres el único que cree en mí, me decía mientras me daba un abrazo que se sentía real. Pero ese abrazo era solo el preludio de la estocada final. Todo cambió hace 5 años. Ramiro me citó en una cafetería elegante, una que claramente no podía costear. Se veía radiante, con un traje que parecía nuevo y una carpeta llena de gráficos y proyecciones. Me habló de su gran proyecto, una red de locales de comida rápida saludable que, según él, iba a romper el mercado. Tenía los contactos, tenía los locales apalabrados, pero le faltaba un último empujón financiero. Es un préstamo pequeño para el equipamiento inicial, primo, me dijo con los ojos brillando de una supuesta emoción. Ya tengo el 80% aprobado, pero el banco me pide un garante con solvencia, alguien con una carrera sólida como la tuya. Es solo un formalismo, te juro que las cuotas se pagan solas con la utilidad del primer local. En 6 meses tu nombre queda libre del contrato. Yo, que acababa de comprar mi primera casa y estaba en un buen momento profesional, dudé. Mi instinto me decía que algo no olía bien, pero la lealtad familiar es una venda muy gruesa. Ramiro usó todos los trucos, apeló a nuestra infancia, mencionó a mi abuela fallecida y me prometió que esto sería la base de la fortuna de toda la familia. No me dejes solo en esto, eres el único en quien confío, repitió. Fui al banco con él un viernes por la tarde, cansado del trabajo y con ganas de terminar rápido. Los documentos eran densos, llenos de términos legales y letras pequeñas. Ramiro me apresuraba, diciendo que el gerente se iba de vacaciones y que necesitábamos firmar ya. Confié. Firmé donde él me señaló, pensando que era un respaldo por unos pocos miles de dólares. No leí que estaba firmando como deudor solidario de una línea de crédito abierta por $250,000 para un proyecto de inversión de riesgo. Durante los primeros 3 meses, todo parecía marchar bien. Ramiro me mandaba fotos de supuestos locales en remodelación y me invitaba a cenas caras que, hoy lo sé, pagaba con el mismo préstamo que yo garantizaba. Pero al 4.º mes, las llamadas de Ramiro empezaron a escasear. Estoy muy ocupado con los proveedores, decía cuando finalmente me contestaba. Al 5.º mes, su teléfono empezó a dar tono de apagado. El 6.º mes fue cuando el mundo se me vino encima. Estaba un martes por la mañana revisando unos planos en mi oficina cuando recibí una notificación de embargo preventivo en mi cuenta de nómina. Pensé que era un error del banco, un fallo del sistema. Fui a la sucursal con el pecho apretado y el gerente me recibió con una cara que nunca olvidaré. Señor, el crédito de la empresa, Ramiro Ventures, ha caído en mora total. No se ha pagado ni una sola cuota y la línea de crédito fue vaciada por completo hace 2 semanas. Como garante y deudor solidario, usted es legalmente responsable por el monto total más los intereses punitorios. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿$250,000? Era más de lo que valía mi casa. Era el trabajo de toda mi vida. Salí del banco temblando y fui directo a la casa de Ramiro. La puerta estaba cerrada con candado. Los vecinos me dijeron que se había mudado hacía una semana, que se llevó todo en un camión de mudanzas a medianoche. Fui a casa de mi tía Elena, esperando encontrar respuestas o consuelo. Ay, hijo, no seas tan dramático, me dijo mi tía mientras me servía un té con una tranquilidad que me dio náuseas. Ramiro tuvo un contratiempo, me dijo que se fue a buscar nuevos inversores a otra ciudad. Él es un buen muchacho, va a aparecer y va a pagar todo. No seas mala onda, no puedes andar llamando a la policía por un malentendido entre familia. Mis primos, mis otros tíos, incluso mis padres, se pusieron del lado de la paz familiar.
Me dijeron que tuviera paciencia, que demandar a un primo era un pecado imperdonable, que el dinero va y viene, pero la sangre queda. Nadie parecía entender que el banco no entiende de lazos de sangre. A las pocas semanas, mi calificación crediticia cayó al suelo. Me cancelaron las tarjetas, el banco inició el proceso para ejecutar la hipoteca de mi casa y mi vida se convirtió en una sucesión de notificaciones judiciales y llamadas de cobradores acosándome a toda hora. El dolor fue asfixiante. Me sentía como un idiota, un tonto útil que había sido usado por la persona que más quería. Pasaba las noches en vela, haciendo cuentas matemáticas que nunca daban, viendo cómo los ahorros que tenía para mi futuro desaparecían en honorarios de abogados y pagos mínimos para evitar que me sacaran a la calle. Me sentí traicionado por la sangre, cargando una cruz que no me correspondía mientras mi primo vivía quién sabe dónde, disfrutando de la vida de lujos que mi firma le había comprado. Tuve que vender mi coche, tomar 2 trabajos extra y pedir préstamos a amigos de verdad para no perder la casa. Mi familia dejó de hablarme porque me negué a ir a la cena de Navidad donde todos brindaban por el bienestar de Ramiro, quien mandaba postales desde lugares que parecían paradisíacos. Me convertí en la oveja negra, en el primo envidioso que no sabía perdonar. Pero la justicia, aunque lenta, tiene una forma de encontrar las grietas por donde se esconden los cobardes. Pasaron 3 años de miseria financiera. 3 años donde mi cena eran fideos instantáneos y mi única diversión era caminar por el parque porque era gratis. Mi abogado, un hombre que se compadeció de mi situación, empezó a rastrear los movimientos de Ramiro. Descubrimos que la empresa nunca existió, que los contratos de alquiler eran falsos y que el dinero había sido movido a través de cuentas de terceros antes de desaparecer. Ramiro no estaba en un viaje de negocios, estaba viviendo una doble vida en una ciudad costera a 800 kilómetros de distancia. Se hacía llamar por otro nombre, se presentaba como un inversor ángel y estaba intentando aplicar la misma estafa a un grupo de jubilados locales. Pero esta vez, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Presentamos una denuncia penal por estafa procesal, fraude bancario y falsificación de documentos. El momento en que la policía lo encontró fue casi poético. Lo detuvieron en un hotel de lujo mientras celebraba el cierre de un supuesto trato millonario. Cuando los oficiales le pusieron las esposas, Ramiro tuvo el descaro de llamarme. Su voz ya no era la del emprendedor exitoso, sino la del niño asustado que solía ser cuando rompíamos una ventana jugando fútbol. Primo, por favor, retira la denuncia, me suplicó entre sollozos. Esto es un malentendido, yo iba a pagarte todo el próximo mes. Si me meten a la cárcel, mi vida se acaba. Piensa en nuestra abuela, piensa en mi mamá. Somos familia, no puedes hacerme esto. La familia no estafa a la familia, Ramiro, le respondí con una frialdad que me liberó de años de carga. Tú no pensaste en mi abuela ni en mi casa cuando me dejaste el banco en la puerta. Tú no eres mi hermano, eres solo un estafador con mi mismo apellido. Ahora vas a aprender que las deudas se pagan, una forma u otra. El juicio fue mediático dentro de nuestra pequeña comunidad. Mi tía Elena me llamó de todo, traidor, Judas, asesino de la felicidad. Pero cuando las pruebas salieron a la luz, los documentos falsificados, las fotos de él gastando el dinero en casinos y relojes mientras yo perdía mis ahorros, el resto de la familia empezó a guardar silencio. Uno a uno, mis tíos se alejaron de él al darse cuenta de que Ramiro también les había pedido dinero a ellos bajo falsas promesas. El karma llegó con toda su fuerza. Ramiro fue condenado a 6 años de prisión por fraude agravado. El juez ordenó el decomiso de todos sus bienes, incluyendo una propiedad que había comprado a nombre de una novia secreta. Con la liquidación de esos bienes y una demanda civil que ganamos, logré recuperar el 70% de lo que el banco me había quitado. No fue todo, pero fue suficiente para saldar la deuda millonaria, limpiar mi nombre y recuperar la propiedad total de mi casa. El proceso de reconstrucción fue duro, pero satisfactorio. Con el peso de la deuda fuera de mis hombros, mi carrera como ingeniero despegó. Abrí mi propio estudio de consultoría y, gracias a que aprendí a leer cada contrato con lupa, me convertí en un experto en peritajes financieros para obras civiles. Mi crédito, que estuvo en las profundidades del infierno, volvió a subir. Hoy, mi vida es radicalmente diferente. Vivo en la misma casa que casi pierdo, pero ahora está remodelada y llena de paz. Me casé con una mujer maravillosa que estuvo conmigo en los peores momentos, cuando no tenía ni para invitarla a un helado. Tenemos un hijo pequeño que nunca conocerá a su tío Ramiro, porque en mi casa la lealtad se gana con actos, no con ADN. Mi familia extendida intentó acercarse de nuevo cuando vieron que volvía a tener éxito. Mi tía Elena me envió un mensaje diciendo que Ramiro ha cambiado y que ahora que va a salir bajo libertad condicional, necesita un lugar donde quedarse y una oportunidad de trabajo. Borré el mensaje sin siquiera suspirar. La sangre puede hacernos parientes, pero solo el respeto nos hace familia.
A Ramiro lo vi por última vez hace unos meses en el centro de la ciudad. Se veía demacrado, con el cabello canoso y esa mirada de perro apaleado. Trató de acercarse a mí, probablemente para pedirme dinero o para intentar otra de sus historias fantásticas. Simplemente subí el vidrio de mi camioneta y seguí de largo. Ya no siento rabia, ni siquiera siento lástima. Solo siento una gratitud inmensa por la lección que me dio, la firma de una persona es su honor, y yo recuperé el mío a pulso. Hoy vivo mi mejor vida, con el crédito reconstruido, mi casa segura, un negocio propio que crece cada día y una regla de oro, cero garantías para nadie, ni siquiera por amor. Aprendí que decir no es la forma más alta de respeto hacia uno mismo. Cada vez que recuerdo el pánico de aquellas noches de embargo, solo sonrío, porque ahora sé que quien te usa como una salida fácil a sus problemas, termina quedándose sin escape cuando la realidad lo alcanza. El dinero se recupera, la paz no tiene precio, y la justicia es el mejor interés que cualquier banco puede pagar. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.